Hello, Gemma. How are you today? Hello, teacher. Fine, thank you. Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. How was your day today? Good. Good. Okay, excellent. Okay, what did you do today? Can you tell me some activities? Work. I'm working. You work. Okay, excellent. What time do you start working? Uh, 8:30 o'clock. Okay, I understand. Okay, so do you have any questions before we start? No. No. Okay, excellent. Okay, so let's continue to talk about any other topic. Okay, so if you remember in our previous lesson, we were talking about some words. Do you remember which words we were learning? ¿Recuerdas de qué palabras estuvimos hablando la vez pasada? Hello, Uh, Luis. Okay, continue, Gemma. Sorry. Hello, teacher. Hello, Luis. How are you today? Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay, teacher, bueno. the somebody anytime. And Ok, excelente, perfecto. Muy bien, como menciona, la última clase estuvimos viendo sobre algunas palabritas con las cuales podemos expresar muchas cosas, ¿no? Entre ellas estaba some, any y where. Ok, y recordemos que con cada una de estas, pues podemos hablar o referirnos a personas, objetos y lugares. ¿Sobre esto tienen alguna duda en específico? No, teacher. No, todo claro. Right. Ok, excelente. Muy bien, pues bueno, ¿ya pueden ver mi pantalla? yes. Yes, muy bien. Bueno, aquí como tal vamos a ver este tema de nuevo. Ya lo hemos visto, pero no tan a detalle, ¿ok? Entonces, solo hemos visto las dos primeras que son much y many. ¿Recuerdan estas dos palabras o cuándo las utilizamos? Yes. Contable. Contables e incontables. Muy bien. ¿Cuál utilizamos para contables? Recuerden que utilizamos many para contables y utilizamos much para incontables. ¿Ok? Bueno, pues aquí también tenemos otras palabritas como little, few, some y any. ¿Ok? Las dos palabras nuevas que tenemos aquí son little and few. ¿Pero las han visto antes? Estas dos. Yes. Yes. Ok, ¿qué significan? ¿Saben? Poco. Poco. Ok, muy bien. ¿Poco o poquito? Ok, entonces vamos a repasar de manera general esto y cuándo los vamos a utilizar. De alguna manera está relacionado con el tema anterior de some y any. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con este tema que tenemos aquí. Bueno, como saben o como mencionaron al inicio, utilizamos many y much para cosas contables e incontables. Recordemos que many lo utilizamos para cosas que son contables y much para incontables. Ok, bueno, por ejemplo, ¿podrían darme un ejemplo utilizando many, por favor? ¿Qué me podrían decir con many? Por I ejemplo, have many ok, friends. ok, I have many friends. Ok, excelente. Y un ejemplo con much, ¿qué podría ser con much?
Do you drink much coffee? Okay, can you repeat, please? Do you drink much coffee? Okay, you drink much coffee. Ok, excelente. Muy bien, pues bueno, aquí como tal, como los ejemplos que menciona su compañera, pues ya sabemos cómo se utilizan con cosas que son contables e incontables. En este caso, el sustantivo que es contable aquí es friends, ¿ok? Y en la segunda estamos utilizando much porque sabemos que coffee es un sustantivo que no se puede contar. ¿Cuándo sí podemos contar el café? ¿Alguien me puede decir? Yo pienso que cuando está en un vaso o algo. Exacto, cuando los ponemos en contenedores, perdón. Por ejemplo, a cup of coffee, a bottle of coffee, etcétera, ¿no? Una taza, una botella, muy bien. Ok, entonces, pues bueno, recordemos esto. Many es para algo plural y much es para cosas que son incontables. Ok, también los utilizamos en oraciones que son negativas y pues también en preguntas. Usualmente no se utilizan en oraciones afirmativas. Si recuerdan lo que les he mencionado en varias clases, estamos viendo las oraciones y pues hay tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas y preguntas. ¿Ok? Entonces, es más común poder encontrar estas dos palabras en oraciones negativas y preguntas. Por ejemplo, ahorita se los muestro. Por ejemplo, Luis, can you help me read in the first sentence, please? There isn't much coffee in the jar. Okay, excellent. There isn't much coffee in the jar. Gemma, the second one, please. Were there many people in the party? Okay, excellent. Were there many people in the party? Muy bien, pues bueno, aquí como tal estamos dándonos cuenta que los podemos utilizar en oraciones negativas. En la primera, pues estamos hablando de una oración negativa. There isn't much coffee in the jar y estamos utilizando much. Entonces, aquí cumplimos que estamos utilizándolo en algo negativo. Y en la segunda, pues lo estamos utilizando en preguntas. Were there many people in the party? ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, es más común encontrar estas dos palabras en este tipo de oraciones. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, como les mencionaba, para negativos y preguntas, pero ¿cuándo sí podemos utilizarlo en oraciones afirmativas? Muy bien, los podemos utilizar cuando agregamos otra palabrita antes de much y many. En este caso, cuando agregamos estas dos palabras. Ok, too much y too many. ¿Las han visto antes? Don't remember, teacher. No. Ok, too much. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo much, es mucho. Pero si yo digo too much, significa demasiado. ¿Ok? Entonces, aquí sí podemos utilizar estas dos palabras en oraciones afirmativas, como en estos siguientes ejemplos. Ok, por ejemplo, tenemos la número 1. Luis, por favor. Okay, there's too much salt in the soup. Ok, excelente. Gemma, la segunda, por favor. To eat too many. Ok. You eat too many biscuits. Muy bien, entonces, como mencionaba anteriormente, cuando están así por sí solas, much y many, es más común encontrarlas en oraciones negativas y preguntas. Pero en este caso, si queremos utilizarlas en oraciones afirmativas, pues debemos de poner esta palabrita antes. Too much and too many. ¿Ok? Por ejemplo, si regresamos a estos ejemplos anteriores, como I have many friends and you drink much coffee, aquí como tal sí lo estamos utilizando en afirmativo, pero no es tan común oír esto, ¿ok?
Si regresamos a estas dos siguientes, ¿cómo podríamos convertir esta, la primera, en afirmativo? ¿Dónde pondríamos el tú? Too much. Ok, excelente. Aquí There pues isn't too únicamente, much. exacto, there isn't too much, ¿ok? There isn't too much aquí en este espacio. Y were there many people in the party? ¿Dónde quedaría la palabra? Too many. Ok, exacto. Were there too many people in the party? Y pues aquí ya se estarían convirtiendo en oraciones afirmativas. Entonces, recuerden eso. Cuando están por sí solas, es más común encontrarlas en oraciones negativas y preguntas. Pero si las queremos ver en afirmativos, tenemos que utilizar too much y too many. ¿Vamos bien hasta aquí? Solo para oraciones afirmativas. Exacto, cuando queremos hablar sobre oraciones afirmativas, too much y too many. ¿Ok? Entonces sería en la primera, there is so much. Exacto. Y la Aquí en siguiente, esta. I have too many friends. ¿Ok? En este espacio. I have too many friends and you drink too much coffee. ¿De acuerdo? y en la tercera, teacher, there isn't. No, there is no. Ok, there isn't. Aquí en este caso, pues podemos dejarlo así, sin el to, ¿ok? Pero si quisiéramos convertirla en positivo, pues tendríamos que eliminar esta palabra, la negación, ¿ok? Y nos quedaría como there is too much coffee in the jar. ¿Por qué? Porque la palabra to, esta que tenemos aquí, por sí sola, tiene una connotación o un significado negativo. ¿Ok? Entonces recordemos que en inglés no podemos poner dos palabritas que sean negativas. ¿Me explico? O Yes, vemos teacher. más ejemplos. ¿Sí? Ok. No, Ok, entonces, cuando tenemos la palabra to junto con much o many, tiene un significado positivo. Pero cuando la vamos a agregar por sí solita, pues tiene un significado negativo. ¿Ok? Entonces, en estas dos primeras que tenemos aquí, quedaría como I have too many friends and you drink too much coffee. Ok, ¿de acuerdo? yes. Ok, otra manera en la cual podemos encontrar much y many son en las preguntas, como hemos visto en algunas clases, que son how much y how many. ¿Ok? Recuerden que estas únicamente se utilizan para hablar sobre la cantidad. Por ejemplo, how many friends do you have? Si yo les hiciera esa pregunta, how many friends do you have? ¿Qué me responderían? Vamos a escribirla acá. Aquí. How many friends do you have? Y con much podríamos decir how much money do you have? ¿Ok? Aquí es otra manera de utilizar estas dos palabras con las expresiones how many y how much. Aquí únicamente estamos hablando o preguntando sobre la cantidad de ciertas cosas. Y para esto podemos responder de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir en la primera? I have 5 friends. Ok, I have 5 friends. Ok, aquí sería una respuesta correcta. Yo tengo 5 amigos. Y en la segunda, ¿qué podríamos decir? How much money do you have? Podemos decir, I have $5, por ejemplo. Tengo
$5. ¿Ok? Pero aquí ya estamos siendo un poquito más específicos contando pues la cantidad de amigos que tenemos y la cantidad de dinero. ¿Ok? Bueno, pero pues podemos ser un poquito no tan específicos utilizando dos palabritas que son estas. Déjenme mostrarles. Estas. Esas dos las han visto antes. A lot of y lots of. ¿Las han visto o escuchado antes? Teacher, Yes. Ok. Entonces, a lot of significa igual demasiado o muchísimo. ¿Ok? Entonces, podríamos responder con estas las preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, how many friends do you have? I have a lot. A lot. Muy bien. Of friends. O podemos decir I have lots of friends. ¿Ok? Entonces, podemos responder con ambas a lot of o lots of. Lo mismo con la segunda de how much money do you have. También podemos responder esta. I have a lot of money and I have lots of money. ¿Ok? Si se dan cuenta, pues estamos utilizando esta palabrita, estas dos palabras, perdón, con ambos, tanto con contables como incontables. ¿Ok? Aquí no hay una regla que nos especifique cuál se debe usar con cuál. Podemos utilizar ambas con contables en incontables. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Yes. Por ejemplo, si yo les hago esta pregunta. Ok, Luis, ¿puedes ayudarme a leer esta pregunta, por favor? how many stars are there in the sky? Ok, how many stars are there in the sky? ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? A Si lot queremos, of. ok, I podemos have. decir, Bueno, si estamos preguntando con are there, respondemos con are there. Ok, are there there are, a lot of. They are many stars. ok, A podemos responder, lots of stars. muy bien, there are a lot of stars, there are lots of stars, there are too many stars, ok. Podemos responder de estas tres formas posibles. Hay demasiadas estrellas, hay muchísimas estrellas y hay muchas estrellas. ¿Ok? Son tres maneras posibles en las cuales nosotros podemos responder a nuestras preguntas. Ok, ¿va quedando claro cómo se utilizan estas palabritas hasta ahora? Yes. Ok, muy bien, vamos a ver otros ejemplos para que quede un poquito más claro. Ok, bueno, voy a explicarles un poquito la diferencia entre estas tres. En ambas estamos diciendo que hay muchísimas estrellas en estas tres oraciones, pero vamos a comentarles cómo se utiliza cada uno. Ok, en la primera que nos dice there are a lot of stars, aquí estamos indicando que hay muchas estrellas en el cielo, pero no implica una cantidad excesiva. Perdón, una cantidad excesiva. En la segunda que nos dice there are a lot of stars, es muy similar a la anterior, pero es una forma más informal de decirlo. Ok, entonces podemos decir que la primera es la más común. Ok, aquí estamos hablando de una cantidad que es excesiva,
pero pues no estamos diciendo cuánto. Entonces, la segunda significa lo mismo que la anterior, pero es más informal que la primera, ¿ok? Entonces podemos decir que lots of es más informal que a lot of. Entonces, la última, there are too many stars. Estamos hablando o estamos sugiriendo que hay más estrellas de las que nosotros quisiéramos que hubiera, ¿ok? Entonces estamos diciendo que pues hay una cantidad excesiva o abrumadora de estrellas, ¿ok? En general, todas significan demasiado o muchísimo, dependiendo del contexto o cómo queramos expresar nuestras ideas, ¿ok? Pero pues si lo vemos de cierta manera o los usos que tienen, podemos decir que a lot of pues es el más común. Lots of sí se utiliza, pero es muy informal. Y too many pues es muy similar a estas, pero solo que sería como un sinónimo. ¿Ok? Ok, teacher. Sí, muy bien. Excelente. La primera Pues se bueno, podría decir que es la común, ¿verdad? ¿perdón? La primera se podría decir que es la común. Sí, la primera es la más común, por así decirlo. A lot of. ¿Ok? Aunque estas dos siguientes, perdón, también se utilizan, pero pues no son tan comunes como la primera. ¿Ok? Ok, Ok, teacher. muy bien. Entonces, bueno, ya vimos todas las palabritas que son how much, how many, too much, too many, much, lots of, and a lots of. ¿Ok? Pues todas son para hablar de cantidades que pues no conocemos, pero pues cada una tiene un uso específico. Ok, bueno, vamos a comentarles lo siguiente que tenemos aquí. Ok, permítanme. Bueno, está cargando. Ok, aquí tenemos esto. La palabra of, before noun, but not at the end of the sentence. Ok, before significa antes. Ok, nos dice la palabra of antes de un sustantivo, pero no al final de una oración. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, cuando estamos utilizando estas dos expresiones o palabritas, a lot of y lots of, pues aquí podemos darnos cuenta que estamos incluyendo ¿qué? La palabra of, ¿ok? Tal y como lo tenemos aquí. Aquí igual nos dice, estas dos expresiones incluyen la palabra of antes de un sustantivo, ¿ok? Sin embargo, podemos utilizar estas expresiones como a lot o lots sin la palabra of al final de una oración. Ok, entonces, de manera resumida, ¿qué nos dice esto? Que cuando estamos utilizando un sustantivo, sí tenemos que poner la palabra of, pero si no tenemos un sustantivo, podemos ponerlo como a lot y lots, sin la palabrita of, pero al final de una oración. Por ejemplo, Luis, ¿puedes ayudarme a leer la primera? How many beers do you have? ¿Ok? I La don't know. respuesta. I had lots. Oh, a lot. Ok, excelente. Gema, la última, por favor. I like her a lot. Muy bien. I like her a lot. Bueno, aquí como tal nos estamos dando cuenta que pues no tenemos un sustantivo después de esto. Únicamente pues tenemos la expresión lots y a lots. How many beers do you have? ¿Cuántas cervezas te tomaste? No lo sé. Me tomé varias o me tomé demasiadas. ¿Ok? I like her a lot. Me gusta demasiado. ¿Ok? Pero sin la palabrita of, porque pues aquí no tenemos un sustantivo. Ok, entonces vamos a ponerles más ejemplos para que sea un poquito más claro. Por ejemplo,
Permítame un momento. Ok, aquí está. Ok, aquí tenemos más ejemplos. ¿Dónde tenemos estas palabras al final de la oración? I like this movie a lot. She travels a lot for work. They talk about their hobbies a lot. ¿Y cómo utilizar lots? We enjoy the party lots. He read books lots. They visit their grandparents lots. Ok, puede sonar un poquito extraño estas palabras si las ponemos al final, pero pues como tal no es incorrecto. Es una manera informal de referirnos a demasiado, ¿ok? A una cantidad en específico. Por ejemplo, en la número 1 nos dice, me gusta demasiado esta película demasiado. Ella viaja demasiado por su trabajo. Ellos hablan sobre sus pasatiempos demasiado. We enjoy the party lots. Disfrutamos muchísimo la fiesta. He reads books lots. Él lee demasiados libros. And they visit their grandparents lots. Ellos visitan muchísimo a sus abuelos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, cuando lo estamos poniendo al final de la oración, tal y como lo tenemos en estos ejemplos, pues ya no es necesario incluir la palabra of. Cuando sí se incluye, cuando pues tenemos un sustantivo al ladito de nuestras oraciones. Por ejemplo, permítame. Por ejemplo, aquí. Aquí sí tenemos un sustantivo. Recuerden que un sustantivo puede ser cualquier palabra. Entonces, como aquí sí tenemos un sustantivo, pues tenemos que poner la palabra of. Por ejemplo, en la número 1, ¿cuál sería el sustantivo? ¿Alguien me puede decir? Homework. Homework. Ok, excelente. ¿Contable o incontable? Incontable. Incontable, muy bien. En la segunda, ¿cuál es el sustantivo? Water. Water. Ok, excelente. ¿Contable o incontable? Contable. Incontable, muy bien. En la número 3, ¿cuál sería el sustantivo? Traffic. Traffic. ¿Contable o incontable? Incontable. Incontable, perfecto. Bueno, luego tenemos lots. ¿Cómo utilizar lots? ¿Cuál sería el sustantivo aquí? Books. Books, perfecto. En la segunda, ¿cuál sería el sustantivo? Friends. Friends, perfecto. Ok, ¿y en la última? Animals. Animals, muy bien. We saw lots of animals at the zoo. Bueno, y como se pueden dar cuenta, aquí pues sí tenemos que poner la palabra of en todas nuestras oraciones, ¿ok? Porque pues aquí tenemos el sustantivo después de esta palabrita, entonces es necesario. A diferencia de aquí que pues en estos espacios ya no tenemos pues un sustantivo como tal y pues únicamente tenemos que poner estas expresiones por sí solas. Entonces, ¿me explico? ¿Preguntas en esta parte? No. ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces, me gustaría que me escriban igual un ejemplo. Un ejemplo con... Pueden elegir ya sea a lot o lots. Una que tenga un sustantivo y una que no tenga un sustantivo. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien, vamos a comenzar y si tienen preguntas me comentan en breve.
¿Listos? Yes. Yes. Okay, so let's check your sentences. Okay, we're gonna write in here. Okay, Gemma, can you tell me your sentences, please? My mother Yes. doesn't have a lot of free time. Okay, excelente. ¿Y la segunda, por favor? I like apples a lot. Okay, muy bien, perfecto. My mother doesn't have a lot of free time and like apples a lot. Muy bien, Luis, por favor. Okay. There were a lot of people at the gala last night. There were a lot of people at the gala last night. Okay, excellent. So the Yeah, second, please. we have got lots of things to do. Okay, muy bien. Perfecto. Thank you. My mother doesn't have a lot of free time. ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración? Can you tell me? Ok, el sustantivo en la primera oración. Free time. Free time, excelente. Ok. Y pues en la segunda, pues no tenemos un sustantivo, por lo tanto, no hay necesidad de poner la palabra of. Perfecto. En la siguiente, ¿cuál sería el sustantivo? People. People. Ok, excelente. Ok. There were a lot of people at the gala last night. Y pues en la última, pues no tenemos un sustantivo. Ok. Sorry. Ah, bueno, sorry, sí tenemos un sustantivo. Things. ¿Cuál sería el sustantivo? Things. Ok. Aquí sí tenemos el sustantivo. Entonces, pues podemos decir lo siguiente, como en esto, we have got lots of things to do, podemos decir, permítame, no sé, a ver, Like orange a lot. okay, I like oranges. Okay, I like oranges a lot. Pero se puede componer, ¿no? La que hizo. ¿Cuál? ¿La dos? Yes. Ok, podemos decir, we have, por ejemplo, a ver, quedaría... ¿cómo creen que quedaría la dos? ¿Qué le podemos quitar o poner? Es que debe de quedar al final love, ¿no? Ok, podemos decir esto. Aquí se los pongo. Esto. ¿Sí pueden verlo? Lo último, we have got lots to do. ¿Ok? Aquí como tal estamos expresando lo mismo. En esta que nos comenta el compañero Luis, we have got lots of things to do. Tenemos demasiadas cosas por hacer. Se puede resumir a esta. We have got lots to do. Tenemos demasiado por hacer. ¿Ok? Únicamente le estamos quitando la palabrita things y pues la preposición of. ¿De acuerdo? ¿Ok? El significado es lo mismo. ¿Ok? Porque things estaría, digamos que implícito aquí en lots.
Muy bien, pues bueno, aquí como tal solo tienen que recordar esto. Cuando tengan un sustantivo, sí va la palabra of, pero cuando no, no es necesario. ¿Ok? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, teacher. Teacher. Ok, muy bien. Excelente, vamos a continuar entonces con otras palabritas. Ok, muy bien. Ahorita vamos a continuar con unas palabras que son las que les mencioné al inicio, que son a few, a little y a bit of. ¿Cuándo utilizar cada una de estas? Ok, muy bien. Ok, tenemos a few, a little and a bit of. Muy bien, como tal, estas tres palabritas significan un poco o un poquito, ¿ok? O un pedacito de. ¿Ok? Estamos hablando de cantidades que son pequeñitas. Entonces, utilizamos few para cosas que son contables y utilizamos little para cosas que son incontables. Ok, aquí nos dice, we use a few before plural nouns and a little or a bit more informal before uncountable nouns. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estas dos, a little and a bit, son las mismas, ¿ok? Pero son como sinónimos. Cualquiera de las dos podemos utilizar, pero solo que a bit of es más informal, ¿ok? Entonces, ambas significan un poquito, pero estas dos se utilizan con cosas que son incontables. Y esta, a few, se utiliza con cosas que son contables, ¿ok? Bueno, por ejemplo, Luis, ¿puedes leer la primera? I have to do a few things this afternoon. Ok, excelente. Gemma, la segunda. He always gets results with very little Effort. effort. Okay, excellent. And can you put a bit of sugar in the tea? Okay, I have to do a few things in this afternoon. He always gets good results with very little effort. And can you put a bit of sugar in the tea? Muy bien, pues bueno, aquí como tal, igual estamos hablando de cantidades, únicamente que cantidades pequeñas. A diferencia de las palabras anteriores que eran much, many, too much, estábamos hablando de demasiado. Aquí estamos hablando de poquito, pero no sabemos qué tan poquito es poquito. ¿Ok? Por ejemplo, I have to do a few things this afternoon. Tengo que hacer un par o pocas cosas esta tarde. ¿Ok? No sabemos cuántas actividades tenga esta persona. La segunda, he always gets good results with very little effort. Siempre consigue buenos resultados con muy poco esfuerzo. Y can you put a bit of sugar in the tea? Puedes ponerle un poquito de azúcar en el té. Muy bien. Aquí como tal, pues únicamente hay que seguir las reglas que nos explica. Que utilizamos few para cosas que son contables y pues utilizamos a little o a bit of con cosas que son incontables. Ok, por ejemplo, yo puedo decir esto. Emma has a few, algo que son a few. ¿Qué podemos decir con Gemma? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Gemma spent a few days in Paris. Ok, ¿qué nos dice acá? Estuvo ¿Alguien me pocos dice? días en París, ¿no? Ok, muy bien. El tema gastó. No, sí. Ok, Gemma spent. No, spent puede ser gastar o también pasar. En este caso, Gemma pasó un par de días o poquitos días en París. Ok, lo mismo con esta siguiente oración.
There are few apples left in the basket. ¿Ok? Hay poquitas manzanas en la canasta. ¿Ok? Entonces aquí estamos utilizando esto, a few, con cosas que son contables, en este caso días y apples. Entonces, ¿cuándo podríamos utilizar a little? Por ejemplo, podemos utilizar a little con cosas que son incontables, como en este caso. em, ok, Luis speaks a little French. Un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué nos dice esta oración? Luis habla un poco de francés. Ok, Luis habla un poco de francés. Perfecto. Otro ejemplo que tenemos es I have a little money left from my paycheck. ¿Qué nos dice esta oración? Yo tengo un poco dinero dentro de mi tarjeta, dentro de mi cartera. Ok, muy bien. Yo tengo un poquito de dinero, bueno, o me sobra. Cuando ponemos esta palabrita left, estamos diciendo que nos sobra algo. Entonces me sobra un poco de dinero de mi cheque, paycheck. ¿Ok? Paycheck es un cheque. ¿Ok? Entonces aquí como tal, las palabras French en money son los sustantivos. ¿Qué tipo de sustantivos? Incontables, ¿ok? Muy bien. También podemos ponerlo con a bit of. Recuerden que a bit of es un sustantivo s- similar a little. ¿Ok? ¿Qué podemos decir esto? La primera oración. Luis speaks a bit of French. O she added a bit of salt to the soup. ¿Ok? Esto como tal, a bits, pues es lo mismo que a little, únicamente que lo estamos convirtiendo a algo más informal. ¿Ok? Como en este siguiente ejemplo. She added a bit of salt to the soup. ¿Qué dice la oración? Ella añadió un poco Ok, ella añadió un poco de sal a De la sala. sopa. Ok, excelente. Muy bien, pues bueno, hasta aquí vamos bien con cómo se utilizan estas dos palabritas. Yes, teacher. A bit es igual poco, ¿no? Sí, a little y en a bits es lo mismo, ¿no? Solo que a bit es un poquito más informal, pero con cosas incontables. Y few es para cosas contables. ¿Sí? Muy Yes. bien. Entonces, bueno, antes de, en esos 10 minutos que nos quedan, vamos a ver esta última parte. Ok. Bueno, entonces, si recuerdan que el anterior, lots of y a lot of, pues los podemos utilizar sin la palabra of. También estas palabras las podemos utilizar sin la palabra a. Podemos decir few en little. ¿Cuándo podemos decir esto? Ok, entonces aquí nos dice esta preguntita. Few or a few. Little or a little. ¿Cuándo utilizarlas por sí solas y cuándo utilizarlas con la palabra a o con la letra a, perdón? Bueno, como tal aquí nos dice que a few con la letra a significa algo pero no mucho, es decir, suficiente. ¿Ok? Y a little significa algo, pero no mucho, pero suficiente. Es lo mismo, únicamente que recuerden que a few es con contables y a little es para cosas incontables. Ok, entonces, ¿cuándo utilizar few o little? ¿Qué significan por sí solas? Aquí nos dice que cuando los utilizamos sin la palabrita a, significa almost none, not enough. Casi nada, no lo suficiente. ¿Ok? Entonces, estas como tal, cuando las estamos utilizando con a,
significan algo, pero no mucho, pero es suficiente. Sin embargo, cuando los estamos utilizando sin esta letra, que es la letra A, significa casi nada, no suficiente. ¿Ok? ¿Me Sí, explico? teacher, sí, nada más, con a few, algo, pero no mucho. Exacto. Podemos ponerlo así. Cuando lo estamos viendo con la palabra a, significa que tenemos algo, pero es suficiente, ¿ok? No es mucho, pero es suficiente. Y cuando las ponemos sin la palabra a, significa casi nada o no suficiente, ¿ok? Vamos a ponerla acá. Con a, vamos a ponerla en mayúscula, significa algo, pero no mucho. Es decir, suficiente. Sin a significa casi nada, no lo suficiente. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí? ¿Vamos bien? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra indicación que nos dice? Normalmente o usualmente la diferencia entre estas dos palabritas, a con a y sin a, es que cuando lo utilizamos con la palabra a, pues tiene un significado positivo en referente al significado. Pero cuando los utilizamos sin a, es una oración negativa. ¿Ok? Y pues tiene sentido porque cuando estamos poniendo con la letra A, como en este caso, pues estamos diciendo que sí tenemos algo, pero no mucho, tenemos lo suficiente. Entonces es algo positivo. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí con una palomita. Pero cuando estamos hablando sin la letra A, significa casi nada, no lo suficiente, entonces tiene un sentido negativo. ¿Ok? Vamos a ver estos ejemplos. Ok, Luis, ¿puedes leer el primero, por favor? There's little milk in the fridge. We have to buy more. No, Ok, no, we need more. ok. There is little milk in the fridge. We have to buy more. Aquí, ¿qué nos está diciendo lo primero? There is little milk. Hay una pequeña leche en el refrigerador. Ok, muy bien. Entonces tenemos que comprar más. Ok, hay un poquito de leche en el refrigerador que no es suficiente, entonces tenemos que comprar más. Y pues aquí tiene un significado positivo o negativo. Negativo, porque pues se Negativo, puede acabar y pues exacto, necesita muy bien, más. exacto. Entonces, Gemma, ¿puedes leer la segunda, por favor? Shall I buy some beers? No, it's okay. There are a few in their fridge. Perfecto. Shall I buy some beers? No, it's okay. There are a few in the fridge. Bueno, aquí nos está diciendo que debería comprar más cervezas. No, está bien. Tenemos algunas en el refrigerador. No tenemos muchas, pero tenemos las suficientes. Entonces, no es necesario que compremos más. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Ok, muy bien, positivo. Y pues luego tenemos, ¿Do you speak English? No, I speak very little English. Ok, aquí nos dice que es algo negativo, porque pues nos está diciendo que hablamos inglés, pero no lo suficiente. Ok, y la segunda, aquí nos dice la misma pregunta, ¿Do you speak English? Yes, I speak a little English. Aquí significa que sí hablo un poco de inglés y pues lo suficiente, por así decirlo. Ok, vamos a poner un ejemplo más como este. There are, sorry, there is little, ¿qué podemos decir? There is little money.
Okay. Ok, tenemos estas dos oraciones. There is little money and there is a little money. ¿Cuál sería la diferencia? En la primera, ¿qué queremos decir o qué estamos intentando decir? Poco dinero. Muy bien. There is little money. Significa que pues no tenemos suficiente dinero. ¿Ok? Sabemos que hay dinero, pero pues no lo suficiente. Ok. Y en la segunda, there is a little money. Y hay dinero y pues, o sea, hay poco dinero, pero es suficiente. Exacto, muy bien. Tenemos algo de dinero, tenemos poco dinero, pero pues es lo suficiente. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia de little y a little. Pasa lo mismo con a few y few. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Yes. Ok, vamos a ver un ejemplo entonces con few. Por ejemplo, podemos decir there are few apples in the fridge. Y there are a few apples in the fridge. Es lo mismo, ¿no? Aquí como tal, pues únicamente estamos hablando de cosas contables. En la anterior, pues estuvimos hablando de cosas incontables, en este caso, el dinero. Aquí estamos hablando de cosas que son contables como las manzanas. Entonces, en la primera que nos dice there are few apples in the fridge, pues estamos diciendo que no hay suficientes manzanas en el refri. Necesitamos comprar más. Y a diferencia de estas dos, there are a few apples in the fridge, pues estamos diciendo que sí tenemos las suficientes manzanas para, pues para comer, por así decirlo. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se utilizan? Yes, teacher. Yes. Ok, excelente. Pues bueno, si se dan cuenta, pues estas palabritas que acabamos de ver, aún nos hacen falta algunas más para que completemos este tema, pero recuerden que las utilizamos para hablar de cantidades inciertas, ¿ok? Incierto quiere decir que no sabemos con exactitud cuánto tenemos de cierta cosa. No sabemos cuánto dinero tenemos, cuántas manzanas, únicamente estamos hablando si tenemos mucho o tenemos poco. ¿Ok? Any questions so far? No, teacher. No. Okay, guys. So it's already almost 8:30. Is it okay if we stop here? Yes, teacher, sorry, nada más Sí, me puede poner a donde puse lo de sí, claro. ¿Esto? yes, ahí. Thank you. Don't worry. Thank you so much. Okay. Any questions so far? No, teacher. All right. Excellent. No, Okay, guys. So if you don't have any more questions, that'll be it for today. And I'll see you on Thursday to continue practicing more about this. Okay? thank you. Teacher, thank you. Have a Thank you nice. so much. Have Have a a nice good night. night. Thank you so Thank much. you. You too.